¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra sesión de nuestra asignatura de Administración de Recursos Humanos. En esta ocasión nuestra sesión número 7, que es la segunda que vamos a dedicar a la temática de los sistemas de sueldos y salarios, dentro de lo que sería la unidad o el tema 4. Esta sesión 7 es la segunda que le vamos a dedicar a esta temática que venimos desarrollando y en la cual estamos analizando todos los factores que están relacionados con el establecimiento de las tarifas, las prestaciones, las remuneraciones y todos los elementos con que integramos el sueldo o la recompensa que le damos a nuestro personal, a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores, por estar respaldándonos en la búsqueda de los objetivos de nuestra empresa, de nuestra organización. Muy bien, vamos a revisar cuáles son los objetivos que tenemos en esta ocasión. Quiero irles recordando un poquito lo que ya habíamos visto en la sesión anterior sobre el tema. Hablábamos de lo que es el concepto general de salario o de sueldo, de los factores que lo integran, de todos los factores que integran el sueldo, las partes variables, las partes fijas, las diferentes maneras de enfocar el sueldo desde el punto de vista de lo que sería el salario mínimo, los salarios incluidos en un esquema de tabulación, en fin. También estoy revisando todos los factores que influyen en la determinación de un salario, el mercado, los factores sindicales, el valor del puesto, el valor de la persona, muchas otras consideraciones que también están relacionadas con los elementos que al final de la otra sesión veíamos como el proceso de cómo integrar o cómo establecer un sistema de remuneración. Recuerden ustedes, hablábamos ahí de la necesidad de acudir a las encuestas de mercado para ver cómo están valuados los puestos de referencia, hablábamos de la evaluación de los puestos y de cómo ir fijando en un tabulador diferentes niveles y jerarquías. Bueno, el objetivo de esta sesión es sobre todo ya comprender cómo sea el proceso de definición y administración de los sueldos a través sobre todo de los diferentes modelos que tenemos de evaluación de los puestos, Nuestros tres objetivos específicos: el primero, conocer el procedimiento que conforma todo el proceso de administración de sueldos, analizar diferentes formas de evaluar los puestos y tercero, ver todas las implicaciones que esto tiene dentro de lo que sería ya la administración propia del salario a través del pago de la nómina. Esos son nuestros tres objetivos. Vamos a empezar con este punto que es el proceso de administración de sueldos y salarios. Ustedes verán que esta lámina les va a resultar seguramente muy familiar, porque de hecho era la lámina con que terminaba nuestra sesión anterior y que he considerado pertinente aquí reproducirla porque vamos a tomar de aquí muchos elementos. Decíamos que los pasos a seguir para determinar las tarifas salariales implican la realización de la encuesta salarial. Ya veíamos que a nivel del mercado, organizaciones comerciales o incluso organizaciones gubernamentales van estableciendo a través de una serie de procesos estadísticos ciertos puestos de referencia, cómo están valuados para un área determinada del mercado, ¿no? Por ejemplo, un puesto de tornero, ¿no? En un área industrial, bueno, pues va a tener cierta evaluación y se toma como referencia para calcular o en un momento dado tratar de hacer competitivo el salario que estamos nosotros estableciendo, que no esté ni muy por abajo, pero tampoco esté por arriba de lo que el mercado define para un determinado puesto. El proceso propiamente de evaluación de puestos, que es justamente a lo que le vamos a dedicar la mayor parte de esta sesión. Ya que tenemos evaluados los puestos, pues empezar a agruparlos dentro de ciertos escalafones salariales. Ya les asignamos un valor, ahora vamos a irlos agrupando, fijar el precio para el escalafón o el rango de precio para el escalafón y los criterios con los que vamos a establecer cada uno de ellos. Ya más o menos en la sesión anterior veíamos un poquito más a detalle esta parte de los escalafones dentro de los tabuladores. Pero ahora, como les comento, nos vamos a centrar sobre todo en el proceso de evaluación de puestos. ¿Qué es la evaluación de puesto? ¿Qué finalidad tiene? Algunos textos la manejan como evaluación de puestos. A mí me gusta más manejar este término de evaluación de puestos para no confundirnos con la evaluación del desempeño. La evaluación del puesto significa que a partir del análisis que vamos a hacer nosotros de las características de un puesto, de todo lo que implica, vamos a darle un valor, vamos a determinar qué valor tiene ese puesto. Vamos a ver de manera más formal la definición que tenemos aquí en nuestra lámina. Dice, la evaluación de puestos tiene como finalidad
Establecer, ahí nos faltó, establecer el valor relativo de cada puesto de trabajo para poder asignar una cantidad o una banda salarial a dicho puesto. Una cantidad si es que le vamos a asignar un rango salarial ya fijo, o una banda si vamos a establecer un mínimo y un máximo en el cual puede estar jugando el valor del puesto, así como el plan de incentivos y prestaciones que le corresponda a determinado puesto. Son dos cosas, ¿no? Establecer su valor salarial y de acuerdo a sus características a qué paquete de prestaciones va a tener acceso ese puesto. Quiero llamar su atención aquí sobre esta parte que dice el valor relativo. El valor relativo porque a final de cuentas, y ahorita vamos a ver por qué, un puesto no va a tener un valor fijo. Hay muchas circunstancias que pueden estar modificando. Hay 4 consideraciones que debemos realizar respecto a lo que es y a lo que significa para una organización la evaluación de puestos. Bueno, primero, pues es un proceso de clasificación. Nos guste o no, se trata de establecer una clasificación de los puestos del más alto al más bajo en términos de su valor salarial. Esto puede ser difícil si lo consideramos como una organización completa, porque va a haber puestos que difícilmente pueden equipararse porque sus actividades son tan diferentes que cómo los comparas. Así que ya veremos que la evaluación de puestos también puede hacerse por departamento, por área, o puede hacerse si la organización no es muy grande o no hay muchas diferencias entre los puestos que realizan. Quiero decir, si la mayoría de los puestos están realizando funciones más o menos equiparables, pues sí puede hacer una evaluación de puestos general, pero esto tendríamos que irlo analizando. Otra consideración es la evaluación de puestos se basa en diferencias objetivas, o por lo menos se debe de basar en diferencias objetivas. ¿Qué quiero decir con esto? En un buen proceso de definición de tarifas salariales en una empresa, debemos de evitar la subjetividad. Cuando hablo de la subjetividad estoy hablando del criterio individual que una persona puede tener, quizá determinado en su experiencia, para decir, pues a mí me parece, que casi es como decir, a mí me late, a mí me da la corazonada, que este puesto debe valer tanto, yo le quiero dar tanto. Bueno, caray, eso no es un adecuado proceso. Vamos a ver que esto es un proceso pues que tiene que estar regulado bajo ciertos criterios. Y el hecho de que no haya una objetiva evaluación de puestos puede terminar haciendo que nuestra estructura salarial esté muy deformada. ¿Siempre contra qué? Contra el mercado. Cuando hablo de formada contra el mercado me estoy refiriendo a esto. Vamos al pizarrón. ¿Sí? Vamos a suponer que en una cierta gráfica, ¿sí? En el mercado, la curva en la que están valorados los puestos sea así, ¿no? Cuando hablo yo de deformación, quiero decir que al final del análisis de la estructura de nuestra tarifa salarial, veamos que está muy por abajo, ¿no? Muy por arriba. En ese sentido es cuando me refiero yo a la deformación de la estructura salarial. El hecho de que no corresponda adecuadamente con el mercado. ¿Por qué es tan importante esto? Pues por razones obvias, que de todas maneras convienen que señalemos. Por el hecho de que si mi estructura está muy por debajo de lo que señala el mercado, es un hecho que no voy a ser competitivo, no voy a ser atractivo para que la gente venga y determine un puesto y que de repente alguien me dice, oye, pero tú me estás pagando, me estás ofreciendo un pago por esto, cuando en otras empresas me están ofreciendo esto. ¿Qué está pasando? Entonces aquí ya vamos viendo cómo esto va a afectar a lo que sucede incluso con lo que ya veíamos, con la parte de reclutamiento y selección. Y si está muy por arriba, bueno, pues sí voy a ser muy competitivo, voy a llamar muchísimo la atención de la gente que va a querer trabajar, pero probablemente no tenga la capacidad de mantener esa estructura salarial a largo plazo, porque el costo de esos puestos va a ser más alto de lo que realmente me van a generar a mí. Entonces, para evitar esto, hay que tratar de hacer una estructura muy objetiva, ya no solo en términos de lo que sucede hacia el mercado, sino que internamente también sea equitativa y justa, que no vaya a terminar yo pagándole más a alguien que tiene menos responsabilidades y realiza menos funciones que otro puesto, que incluso colabora más en el desarrollo de mis metas estratégicas. Entonces, para evitar eso hay métodos establecidos que me permitan hacer esto un proceso objetivo, y ahí es donde entra la evaluación de puestos. Bueno, ¿estamos claros? Es bien importante esta cuestión de la objetividad. 3,
no determina la evaluación de puestos la remuneración total. El hecho de que yo diga, a través de un proceso de evaluación de puestos, quiere decir que a este puesto le voy a dar 15,000 pesos mensuales. Eso no me está determinando la retribución total. Como ya mencionábamos, además de la determinación de la retribución, hay que ver qué pasa con las prestaciones, tanto las que, como ya veíamos en la sesión anterior, son de ley. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Sí, en nuestro país, por lo menos, prestaciones de ley que hay que establecer siempre es aguinaldo, exactamente, lo que es prima vacacional y vacaciones. Bueno, más allá de esas prestaciones de ley, están todos los programas de incentivos, las prestaciones específicas por área, por puesto. Entonces, no me da la evaluación de puestos una estimación de lo que realmente va a costar mi nómina, de lo que va a costar el pago que voy a hacer a los empleados. Esto es solo la tarifa salarial que tengo que complementar con todo esto de prestaciones y al mismo tiempo, como ya señalábamos en la sesión anterior, descontar todo lo que por impuestos y demás cuestiones se tiene que ir generando, ¿no? O reteniendo como empresa. Entonces, ya hay que dejar bien claro que la evaluación de los puestos solo es la base, pero no es la determinación del costo de la nómina. Es una distinción bien importante que hay que hacer. Y finalmente, lo que decíamos en relación con lo que manejamos acá en nuestra definición, decíamos, establecemos el valor relativo. ¿Y por qué es relativo? Bueno, pues porque puede cambiar. Así que la evaluación de puestos es válida mientras no cambie el contenido del puesto. ¿A qué nos estamos refiriendo? Yo ya establecí en mi tarifa que le voy a dar 10,000 pesos a X puesto administrativo, ¿no? Vamos a suponer que a un capturista de datos. Bueno, esos 10,000 pesos van a mantenerse mientras el puesto mantenga la misma definición de sus funciones, responsabilidades y características. Pero si por alguna razón voy a decidir, que ahora el capturista va también a hacer un análisis de datos y demás, y entonces les voy a estar agregando funciones, lo correcto sería modificar la evaluación del puesto. Así que esto explica por qué decíamos que siempre el valor es relativo. Es un valor relativo el que tiene el puesto. ¿Vamos bien? Bueno, hasta aquí con lo que sería entender esta parte de lo que es y las implicaciones que tiene la evaluación de puesto. Siguiendo con el punto que estamos hablando del proceso de administración, tenemos que pensar cuáles son los diferentes métodos que yo podría utilizar. Obviamente aquí lo que todo el mundo se está preguntando es, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Depende de qué quiera yo analizar y de qué forma. Vamos a revisar este cuadrito de manera específica. Los invito a que juntos lo vayamos analizando, porque aquí hay varios aspectos que quiero establecer. Bueno, en realidad estamos hablando en esta lámina de 4 métodos de análisis que serían los que aquí en el centro están. Métodos de jerarquización, métodos de clasificación, por un lado, y por otro, métodos de comparación de factores y lo que sería quizá uno de los más populares, por cierto, el método de los puntos, un método muy completo para la evaluación de puestos. Como pueden ver ustedes aquí en nuestro cuadro, a lo que es los métodos de jerarquización y de clasificación los llamamos métodos globales no cuantitativos, y ahorita verán ustedes por qué es esa denominación. Mientras que a los métodos de comparación de factores y al método de los puntos le damos la denominación de métodos analíticos, ojo, cuantitativos. Métodos no cuantitativos, métodos cuantitativos. Vamos a ir viendo cada uno por su significación. Si ustedes se dan cuenta, estamos aquí manejando en esta clasificación 2 dimensiones. Lo que sería el método de análisis que se utiliza y por otro lado el método de comparación. El método de análisis es donde voy a poner yo mi foco. Voy a evaluar a los puestos en su conjunto o voy a ir evaluando cada puesto descomponiendo ese puesto en los diferentes factores que lo forman. Esto es, puede ser que yo agarre todos mis puestos y me ponga a compararlos para hacer una evaluación, ¿sí? O puede ser que yo agarre cada puesto y lo descomponga en factores y vaya analizando poco a poco cada puesto por separado, ¿no? Obviamente esta segunda opción es muchísimo más laboriosa, pero es la más adecuada cuando yo tengo muchos puestos muy diferentes, ¿sí?
Cuando tengo pocos puestos o esos puestos son muy similares y además tienen funciones claramente definibles, pues sí, me voy a ir a lo mejor a hacer una evaluación en conjunto de todos los puestos. Ya vemos por qué entonces a estos dos, al de jerarquización y al de clasificación, les llamamos globales, porque se basan en el análisis de todos los puestos. Mientras que estos son métodos analíticos, porque estamos hablando de que vamos a descomponer cada puesto en sus factores. Pero la otra dimensión de nuestra clasificación es el método de comparación. Esto es, si voy a ir comparando puesto contra puesto, o sea, si los voy a ir, digamos, confrontando cada puesto contra uno similar para ver quién gana, ¿no?, en términos de su valor, o si voy a comparar los puestos contra una escala de valor previamente definida. Ajá. Esto a lo mejor ahorita nos va quedando un poquito nebuloso, pero lo vamos a ir viendo cuando vayamos viendo los métodos. Nada más quiero aquí dejar claro que comparar un puesto contra un puesto es tanto como decir, a ver, tengo al gerente X y al gerente Y. ¿Cuál hace más cosas o cuál tiene más valor para mí? Ah, pues este tiene más valor. Y la comparación contra una escala es agarrar cada puesto y decir, a ver, ¿cuánto vale en términos de funciones, de responsabilidad, ¿no? Y entonces ya no comparo el puesto contra otro puesto, sino contra una escala que me va a ir determinando los valores. Ajá. Eso hace que ya una vez que comparo las dos escalas, si yo hago un análisis en conjunto puesto a puesto, lo que tengo son los métodos de jerarquización. Si yo hago un análisis de los puestos en su conjunto, pero comparándolos con una escala, son los métodos de clasificación. Por otro lado, si hago un análisis descomponiendo cada puesto en factores y comparando los puestos entre sí, hablamos de un método de comparación de factores. Y finalmente, cuando yo voy haciendo un análisis descomponiendo cada puesto en factores, utilizando una escala de referencia, tendríamos el método de los puntos. Esta es la manera como estamos considerando los diferentes métodos para hacer la evaluación de puestos. Ahora que revisemos cada uno de los métodos, porque vamos a ir viendo cómo se hace cada uno, les irá quedando mejor la idea de por qué los tenemos bajo esta conceptualización. Yo los invito a que revisen en esta parte de la sesión 2 veces, es decir, revisen esto que estamos viendo, vamos a analizar los métodos y cuando ustedes dentro del desarrollo de la presentación terminemos con esa parte, hagan una pausa y se regresen para revisar nuevamente esta tabla y entonces puedan ya ir más o menos haciendo ese contraste, ¿no? Bueno, vamos entonces a ver cada uno de los métodos en específico. Espero que más o menos vaya quedando claro. Recuerden que todo lo que en un momento dado no vayan ustedes pudiendo hacer clic completo, anotar sus dudas para que lo puedan ir trabajando en las sesiones presenciales con los tutores, con la gente que les ayuda, que les ayudamos para ir resolviendo sus dudas en específico. Bueno, entonces vamos a ir ya a ver cada método en específico. Método de jerarquización. Bueno, como irán viendo ustedes, es el método más sencillo, pero ahora sí que tiene su costo. Cada uno de estos métodos tiene su pro y su contra. El pro de este es que es un método extremadamente sencillo. Su contra es que es un método muy impreciso. Y vamos a ver por qué. ¿Cuándo lo utilizamos? Porque van a decir, bueno, si es impreciso, entonces ¿para qué lo utilizamos? Porque en algunos casos se puede justificar. Es práctico cuando hay pocos puestos en una organización. Y además, cuando esos pocos puestos son claramente definidos o son distinguibles entre sí. Vamos a ver un ejemplo acá en el pizarrón para que esto vaya quedando claro, claro como el agua. ¿Es el agua de dónde, no? Pues bueno. A ver, imagínense entonces que ustedes en una empresa, es una empresa pequeñita y está pues el director general. A lo mejor tenemos un gerente administrativo para todo lo que tenga que ver con pago de nóminas, finanzas, etcétera. Un gerente de operaciones para todo lo que produzca la empresa. Un gerente comercial para todo lo que sean compras y venta. O es más, todo eso va a quedar, es tan chiquita nuestra empresa que todo va a quedar en el gerente de administración.
Tengo pues los asistentes administrativos de cada gerente y del director. ¿Sí? Tengo dentro de lo que sería la parte de operaciones, a lo mejor tengo supervisor y tengo pues el puesto, vamos a llamar, de operadores. Bueno, no quiere decir que trabajan 6 personas en la empresa, quiere decir que a lo mejor hay un director general, hay un gerente administrativo, un gerente de operaciones, a lo mejor hay 10 asistentes administrativos o 6, hay 6 supervisores y a lo mejor hay 50 operadores, ¿no? Por decir una cuestión. Aquí lo importante es, como tal, estos son pocos puestos y además sus funciones son claramente distintas a las de los demás. Entonces, cuando tengo esto, a lo mejor es muy fácil hacer esto. ¿Cómo se hace? Bueno, pues tenemos 2 variantes para lo que es el método de jerarquización. El de alternancia es simple y llanamente agarrar mis puestos y clasificarnos del mayor al menor en términos de un criterio global de dificultad o de importancia, ¿no? Entonces yo digo, no, pues ¿sabes qué? Pues quedaría quizás así. Este va a ser el... Aquí voy a borrar esto para que no nos genere confusión. Pues este es el 1, este es el... ¿Sabes qué? El gerente administrativo la tiene más difícil porque él tiene que ver muchas más cosas. El gerente de operaciones, el de supervisor es más que el de asistente administrativo. Este es menos complicado y el menos complicado de todos es el 6, ¿sí? Entonces vean cómo ahí no estoy aplicando ahí un análisis de decir, a ver, pero ¿qué funciones desempeña? ¿Cuáles son sus responsables? No, simplemente estoy diciendo, bajo un criterio global de dificultad o de nivel de responsabilidad o como ustedes quieran, como lo dice ahí, una jerarquización de mis puestos del 1, ¿no?, al 6 en este caso. Aquí hay un cambio en el orden, pero al final de cuentas estaría diciendo, así sería el orden en términos de la dificultad que implica o del nivel de importancia que tiene cada puesto para la organización. Y bueno, ya en base a eso establezco las tarifas salariales que pienso determinarle a cada uno, muy probablemente valiéndome de una encuesta salarial para poder ubicar las tarifas salariales adecuadamente y además obviamente pues haciendo ahí una revisión de mi propio presupuesto y posibilidades económicas, ¿no? Bueno, entonces así de sencillo. ¿Cuál es la diferencia con el de comparación por pares? Pues aquí vamos a ir agarrando puesto contra puesto y los vamos a comparar. Entonces voy a decir, a ver, director general, me voy a pasar a este lado, perdón. Director general contra gerente administrativo, ¿quién sale ganando? Ah, pues director general. Director general contra gerente de operaciones, ¿quién sale ganando? Pues director general, ¿no? Y así, de tal suerte que evidentemente director general va a tener 6 menciones, porque pues le va a ganar a todos. Pero por decir algo, a lo mejor, gerente administrativo contra gerente de operaciones, son gerentes, pero ¿sabes qué? El de administrativo es más importante porque va a llevar más responsabilidades, entonces gerente administrativo, y él va a tener ahí 5 menciones, ¿no? En 1, 2, 3, 4, perdón, porque son 4 comparaciones. Igual aquí tienen que ser 5 porque son 5 comparaciones, ¿no? Y el gerente de operaciones, pues cuando lo comparo contra el director general, no, gana director general. Contra el administrativo, gana el administrativo, pero él gana contra asistente administrativo y gana contra supervisor y gana contra operadores. Entonces tiene 3 menciones. Y luego voy, asistente administrativo, pues contra todos, al único que le gana es a operadores, entonces asistente administrativo tiene una mención. Operadores, pues no le gana a nadie, ¿no? Pues, igual, no tiene menciones. Y supervisor le gana solamente a estos 2, entonces supervisor tiene 2 menciones. Entonces, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, este es el quinto, y obviamente operadores también lo dejo al final como sexto. Entonces, si se dan cuenta, al final igual hago una jerarquización, pero ya no es tan simple, sino que voy checando cada puesto contra los demás, en pares. Entonces vamos haciendo una comparación por pares, y el que tiene más menciones en cada comparación es al que vamos a rankear como el primero, y así,
Aquí en este ejemplo es bastante evidente por qué sean esas diferentes. Habrá puestos donde no está tan claro y entonces sí conviene hacer esta comparación de pares contra pares, ¿no? Bueno, ahí está las diferentes maneras de abordar lo que es la jerarquización. Bien, entonces ya ven ustedes, es muy sencillo, pero es muy impreciso porque está cayendo aquí un poquito de lo que decíamos que debemos de evitar, la subjetividad. Pero al final de cuentas es muy práctico bajo estos criterios. Pocos puestos y puestos que claramente sean definidos o sean distintivos entre sí, ¿no? Con una buena encuesta salarial, salvo un poco el asunto de la subjetividad. Bueno, ahora vamos con otro método, el método de clasificación de puestos de trabajo. Aquí ya hablábamos de jerarquización, hablábamos de clasificación. Acuérdense que este es un método que sigue siendo global en términos del nivel de análisis, pero que ahora ya no es una comparación de puesto contra puesto, sino es una comparación de puesto contra una escala. Vamos a ver sus características. Se establecen categorías o clases para incluir a los puestos dentro de ellas. Por ejemplo, dificultad, supervisión recibida y ejercida, toma de decisiones, la responsabilidad que ejercen sobre material, sobre personal, sobre dinero, que son como los tres criterios básicos, experiencia, ¿no? ¿Qué tanta experiencia se requiere? Conocimientos requeridos, originalidad. Entonces, esto ya se va a poder aplicar a un número mucho más grande de puestos, ¿sí? Vamos a ver. Nos vamos a quedar un poquito con estos puestos en mente, ¿sí? Y lo voy a establecer así. Entonces yo digo, pues mi primer criterio es dificultad. El segundo criterio va a ser toma de decisiones. Y el tercero va a ser responsabilidad sobre objetos, personas o dinero. Vamos a decir responsabilidad sobre dinero. Entonces agarro y digo, bueno, por dificultad, pues es difícil porque las funciones del director son unas, etcétera, etcétera. Entonces digo, va a ser más difícil el del director general, el de gerente, luego el de supervisor, asistente y operador. A lo mejor por toma de decisiones la clasificación es la misma, pero puedo decir, no, fíjate que por toma de decisiones está el director general, el gerente, pero es más difícil el de supervisor en cuanto a toma de decisiones porque él está trabajando directamente con la gente, las decisiones que toma van a incidir directamente en la productividad, en las operaciones de la empresa, entonces por toma de decisiones el de supervisor vale más que el de gerente y el de operador más que el de asistente, porque el operador también en el momento que está elaborando el producto y decide tomar una decisión, ahí nos va a modificar, entonces puede cambiar. Y ahora me voy con el de responsabilidad, ¿sí? Entonces esa es la idea, yo voy a jerarquizar, igual que en el caso anterior, a todos los puestos de forma global, pero la diferencia es que ahora defino uno o varios factores y después ya simplemente los ordeno. Aquí ya podría yo decir, bueno, pues este fue ordenado en el primero, para que vean la diferencia, este aquí está en el tercer lugar y aquí está en el segundo lugar y vamos a suponer que aquí quedara también en el segundo lugar. Entonces, pues en promedio, ¿en qué lugar está? 3, 2 y 2. Sí, yo diría, bueno, pues está en el, su valor así sería de 7 entre 3, ¿no? 7 entre 3, ¿cuánto es? 2 punto y cachito, ¿no? Entonces, pues él tiene un valor de 2.3, conforme fueron jerarquizados en diferentes factores, ¿no? Ahí está. Aquí, ¿cuál es el problema? Como ustedes se dan cuenta, este es un método que me va a permitir en un momento dado comparar una mucho mayor cantidad de puestos que en algún momento dado pueden incluso parecerse entre sí, porque yo ya voy a tener mis factores y voy a hacer una clasificación por factor y luego voy a ver cuáles fueron los que mejor quedaron en los diferentes factores. Sin embargo, el problema es que aquí, ¿cuál va a ser mi factor fundamental? ¿Cuál va a ser el factor que yo le tengo que dar más peso? ¿A poco le puedo dar más peso, el mismo peso al factor dificultad que, por ejemplo, al factor experiencia? ¿Los puedo considerar como equivalentes? A lo mejor para mí, experiencia es un factor que pesa más que, por ejemplo, el de toma de decisiones. Entonces, el problema es que aquí todos los factores están tomados como si cada factor pesara lo mismo para la definición del valor del puesto. No sé si me
estoy logrando dar a entender, si me estoy explicando, ¿sí? Para que vean ustedes esta diferencia. A lo mejor yo digo que dentro del 100% del valor de un puesto, 50% de ese valor tiene que ser la experiencia, por el tipo de trabajo que es. Bueno, quiere decir que darle ese peso al valor de la experiencia ya no me permite tomarlo simplemente igual que si a una persona se le pone en el mismo nivel en el de toma de decisiones, porque el otro factor pesa mucho más. ¿Sí me explicó? Entonces, esto es un problema que tiene esto, ¿no? Las dificultades en elegir cuál va a ser el factor central que puede hacerlo. A lo mejor me dice, bueno, pues entonces me quedo con un factor, pero si se quedan con un factor estamos volviendo prácticamente al de jerarquización. Para subsanar este problema es que vienen los siguientes métodos, y ahí vamos a ver claramente la diferencia. El método de comparación de factores. Bueno, vayan revisando ahí lo que tenemos en nuestra lámina para que veamos de qué se trata esto, ¿no? Dice, clasificar a los puestos conforme al contenido que posean de factores compensables. ¿Qué son los factores compensables? Estos de los que hablábamos aquí. La dificultad, la supervisión, toma de decisiones, responsabilidad, experiencia, todos esos son factores compensables, es decir, los factores que vamos a utilizar para definir la compensación. Entonces, yo voy a clasificar el puesto conforme a cada contenido, pero aquí viene la diferencia con el otro. Cada puesto se clasifica varias veces, una por cada factor compensable. Hasta aquí me van a decir, seguimos con lo mismo. Sí, pero aquí viene la diferencia. Se combinan las calificaciones del puesto en cada factor con el objeto de obtener una calificación numérica general. ¿Sí? Pero ponderada. Esa es la diferencia. Vamos a ver. Yo voy a decir, bueno, a ver, vamos a clasificar a mis puestos conforme al contenido de los factores. Mis factores son experiencia. Piensa que aquí ya estamos hablando de los métodos cuantitativos, por lo tanto sí tenemos que dar una ponderación. Va a estar aquí. Luego yo voy a manejar escolaridad y vamos a responsabilidad. ¿Sí? Pero ahora sí hacemos lo que yo les decía, vamos a ponderar. Para mí, experiencia va a valer el 50%, escolaridad el 30% y el nivel de responsabilidad va a valer el 20% para darme un 100. Entonces digo, bueno, perfecto, ¿no? Y vamos a suponer que tengo 5 puestos a evaluar, ¿no? Entonces digo, aquí va a ir el puesto A, el B, el C, el D y el E, pero cuando los veo por escolaridad, ¿sabes qué? B requiere mayor escolaridad, C requiere mayor escolaridad, A y D y E, ¿sí? O sea, aquí los estoy clasificando por el nivel de experiencia que requiere cada uno de estos puestos. Aquí cambia la clasificación por lo que estoy estableciendo es escolaridad, ¿sí? Y responsabilidad, a lo mejor fíjate que E es el que requiere más responsabilidad, luego A, luego B, luego C y luego D. Vamos a agarrar uno en particular, A. ¿Sí? Fíjense, en experiencia, A está en el primer lugar, B está en el tercer lugar y, A está en el primer lugar en cuanto a experiencia, está en el tercer lugar en cuanto a escolaridad y está en el segundo lugar en cuanto a responsabilidad. Pero yo ya estoy ponderando aquí estas cuestiones. Entonces, A, si está en el primer lugar en experiencia, pues se lleva el 50% del valor, ¿no? Pero resulta que este está en el tercer lugar. Entonces, si uno que vamos a poner es el 100%, me da el 50%, ¿cuánto porcentaje me va a dar esto? Pues vamos a pensar que me dé, ¿sabes qué? Del 30% que se ganaría si estuviera en el primer lugar, al estar en el tercer lugar, a lo mejor se gana, pues, ¿qué será que les gusta? Un 25%, ¿no? Para no estar ahorita un poquito ahí con las cuentas. Y como de ese 30% nada más alcanzó el 20%, y como en responsabilidad está en el segundo, del 20% que le alcanzaría,
pues se queda con un 18. ¿Sí? Entonces, 88%. ¿Sí? Va a valer 88% de un posible 100%. Y empiezo a hacer lo mismo con todos los demás. Y al final ya puedo clasificarlos o jerarquizarlos por el porcentaje completo que obtuvo cada uno al combinar las diferentes. Es casi igual al anterior, pero aquí la diferencia es que estamos dando una ponderación a cada factor, ¿sí? Ya no es solamente el hecho de que yo diga, ah, bueno, pues aquí está mejor, aquí está peor, sino que además ya tiene una ponderación cada factor y al final me va a poder dar una calificación numérica general de cada uno de los puestos. Sin embargo, sigue siendo un factor global, o sea, seguimos haciendo comparaciones entre puestos y no contra una escala. Para eso es que finalmente tenemos el método de clasificación por puntos. Dice este método, que es el más completo de los 4 en términos de análisis, ¿no? Asignar valores a los factores compensables. Analizar su presencia en cada puesto y sumar los valores obtenidos. De eso se trata. Vamos a ver. Asignar valores a los factores compensables, como hacíamos en el anterior. Analizar su presencia en cada puesto y sumar los valores obtenidos. ¿Cuáles son los pasos concretos que esto implica? Primero, identificar los factores compensables. Aquí vamos a decir, ya es algo que se hace el análisis puesto por puesto. Ajá. Ya no se hace en una comparación global. Así que voy a agarrar y voy a decir, bueno, este es el análisis para el puesto de supervisor. ¿No? Yo previamente ya tengo definida mi escala. Aquí no es una comparación puesto contra puesto, sino que es una comparación de cada puesto contra una escala. Así que yo previamente debía haber construido la escala. ¿Cómo se construye esa escala? Primero, identificando los factores compensables. Vamos a ponerle experiencia, ¿no? Y vamos a decir que esa experiencia puede ser de entre 1 a 5 años, entre 6 y 10 años y más de 10 años. ¿Sí? Por decir algo. Bueno, luego voy a manejar escolaridad. Y yo ahí puedo ya descomponerlo en factores. Vean cómo aquí la diferencia es que cada factor lo estamos descomponiendo de una manera mucho más analítica. Universidad, preparatoria, secundaria. Y voy a agarrar el otro que sería responsabilidad. Y a lo mejor ahí vamos a decir, pues sobre dinero, personas y objetos o equipo, más correcto. A lo mejor yo digo, ¿sabes qué? Nada más tiene sobre dinero y personas, o solamente tiene sobre dinero y equipo. Sí, sobre dinero y equipo, o solamente sobre dinero, o solamente sobre personas, o solamente sobre equipo, ¿no? Que ya no cabe, pero bueno, ahí vamos a dejarlo. Bueno, entonces ya definí cada factor, ¿sí? Y si se dan cuenta, estamos aquí ya haciendo lo que es el paso número 2. Estamos estableciendo una graduación a cada factor. Es decir, estamos diciendo los diferentes grados en los que a su vez se puede descomponer el factor. Vamos, como en el anterior, a asignarle un peso a cada factor. Vamos a decir que igual, experiencia sea 50%, escolaridad, o vamos a ponerlo de otra manera, ¿no? Vamos a decir, experiencia debe valer, sí, vamos a que les gusten, 40%. Escolaridad en un 30% y responsabilidad en un 30%. Pero ahora no basta solamente con que yo le dé su peso a cada factor. Tengo que establecer la contribución de cada grado a ese factor. Así que yo digo, bueno, ¿sabes qué? De 1 a 5 años,
vamos a darle, ¿qué será? Pues 100 puntos. Es decir, 100 puntos, quiere decir, va a alcanzar el 40%. De 6 a 10 años le vamos a dar solamente 50 puntos. ¿Sí? Acuérdense que estos son puntos. Y de más de... perdón, yo estoy al revés. De 1 a 5 años le voy a dar nada más 25 puntos. De 6 a 10 años, 50 puntos. Y de 10 años en adelante, 100 puntos. ¿No? Y así igual, universidad va a tener 100 puntos, preparatoria 50 y secundaria 25. Y así, y así, y así. Entonces ahora sí, yo digo, ¿sabes qué? Para el puesto de supervisor necesitamos de experiencia de 6 a 10 años. ¿Sabes qué? Entonces le voy a dar 50 puntos. ¿Sí? 50 de 40, pues entonces va a obtener, obviamente, el 20%. ¿Sí? Oye, pues de escolaridad necesito que tenga, pues con que tenga secundaria me basta. Pues el 25% de 30. Y así, y así, y así con cada factor. Al final obtenemos también una calificación general, pero si ustedes se dan cuenta, esa calificación general, a diferencia del método anterior, va a ser mucho más específica porque estamos ya graduando cada factor. Y al final voy a obtener ya un valor general que yo puedo ya contra una escala donde esté bien definido, determinar cuál es la tarifa salarial que corresponde al porcentaje que obtuvo o al número de puntos totales que obtuvo. Ajá. Este proceso, como es muchísimo más complicado, o sea, si ustedes se dan cuenta, fuimos del más sencillo al más complejo y al mismo tiempo del menos impreciso al que es mucho más analítico y exacto. La diferencia obviamente estriba en que al modificar estos valores, este último método va a requerir pues elaborar un instrumento, una escala de calificación de cada puesto y yo tengo que, lo que viene aquí en nuestro cuarto paso, elaborar un manual sobre cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación. Lo más conveniente en este caso, dada la dificultad de lo que estamos hablando, es establecer un manual que guíe al evaluador sobre cómo tiene que calificar cada puesto, cómo lo va a ir evaluando al final de obtener después ya dentro de un proceso de comparación contra una tabla también prefijada, lo que sería ya la tarifa salarial específica del puesto. Está difícil, ¿verdad? No está tan sencillito esto de la evaluación de puestos, sobre todo cuando ya lo vemos a este nivel analítico. A lo mejor hace rato que decíamos, pues agarro mis puestos, digo, del más difícil al menos complicado los ordeno, pues qué sencillo. Pero cuando ya tengo que identificar todos los factores, graduarlos, darles puntajes a cada grado y a partir de ahí empezar a hacer una ponderación más completa, ya no se vuelve tan sencillo. Piénsenlo además cuando tienen que repetir este proceso para todos los puestos que pueda tener una organización que sea muy grande y que sean puestos muy diversos. Bueno, al final no importa porque todo este esfuerzo valdrá la pena al tener una escala salarial justa, equitativa y que sea objetiva en términos de todos los factores compensables que estamos considerando para hacer este proceso, ¿no? Muy bien. Ya tendremos oportunidad con las actividades de esta sesión de que ustedes puedan aplicar esto de una manera muchísimo más aterrizada, mucho más concreta a un ejercicio y que ustedes de alguna manera lo vayan viendo, ¿no? Ese ejercicio los va a ir llevando paso a paso para hacer una evaluación, sobre todo ya siguiendo este método de puntos, este método de evaluación de puestos, que es el método de puntos. Bien, la evaluación hasta aquí ha sido una evaluación en lo que estamos considerando es al puesto, sin considerar a la persona. Pero hoy por hoy se está poniendo también mucho ya en boga lo que es la evaluación basada en habilidades y competencias. ¿De qué estamos hablando aquí? Aquí cambia radicalmente la idea conforme a los métodos que aquí analizamos. Aquí la idea era pagar de acuerdo a las características del puesto, ocupáralo quien lo ocupe, ¿sí? Cuando yo digo aquí de 6 a 10 años de experiencia es la experiencia requerida por el puesto, no la experiencia que tenga la persona que en un momento dado lo ocupa. Obviamente esto se vuelve un criterio de contratación. Te voy a contratar si tienes este nivel de experiencia. Pero incluso, bueno, el mínimo, ¿no?, que me pide. Pero bueno, ya conforme a lo que tú tengas va a ir variando tu evaluación por lo que requiere el puesto. Aquí en la evaluación basada en habilidades y competencias nos basamos en la idea de pagar por la persona. O en un cierto sentido,
definir qué voy a pagar yo, pero por persona, no por puesto, ¿sí? Esto está muy vinculado a la capacitación del empleado, porque si estoy diciendo que voy a pagar por la persona, quiere decir obviamente que le voy a dar más valor a las personas con una mejor capacitación dentro de las habilidades que se requieren para el trabajo. Se habla de habilidades sobre todo para trabajos más técnicos, como la habilidad de manejar un cierto equipo, y de competencias cuando estamos hablando ya de puestos gerenciales o de puestos de niveles superiores, donde más que una habilidad en específico se requiere la competencia, por ejemplo, de saber negociar, la competencia de manejar adecuadamente la comunicación. Esa es la diferencia entre competencias y habilidades. Las habilidades son más específicas, las competencias son más generales. Obviamente aquí hay un cambio en la manera en que se jerarquiza, porque ya no se jerarquiza por puntos, por factores, sino que se jerarquiza por bandas. Este concepto que manejamos de bandas anchas, es decir, donde el salario de los puestos puede estar en un rango muy amplio y las diferencias no van a estar marcadas por los puestos, sino por lo que cada persona sabe, por lo que cada persona tiene en cuanto a habilidades y competencias. Y aquí, más que hablar de la antigüedad o el cambio de puesto como lo que va a determinar tu salario, hablamos de un proceso de certificación. Yo te voy a pagar X cantidad siempre y cuando tú certifiques que manejas tales habilidades y tales conocimientos. Obviamente, este concepto de evaluación no está peleado con el otro. Yo he visto muchas empresas donde manejan una forma de evaluación mixta, es decir, una evaluación por puestos, aunada a que el puesto deje un cierto margen para también poder calificar las habilidades de la persona y en ese sentido irlo moviendo dentro de lo que sería la banda que el puesto me permita. Entonces aquí ya voy a ir considerando de manera mixta los dos procesos de evaluación. Al final de cuentas, y es con lo que vamos a terminar esta sesión, todo este proceso va orientado a pagarle a las personas, pero no, el pago de las personas no solamente cuenta con la evaluación de puestos. Aquí, como lo podemos ver en este esquema, la evaluación de puestos es solo uno de los elementos que se toman para el cálculo de la nómina, como ya lo habíamos mencionado. Aquí finalmente se toman cosas como lo que son las incidencias del CARDEX. O sea, al final lo que te voy a pagar en un periodo de pago específico, como puede ser esta quincena, sí, es lo que la evaluación de puestos está marcando que te debo de pagar, pero de ahí le voy a quitar tus retardos, tus inasistencias, o le voy a aumentar porque ahora llegaste todos los días temprano y pues te ganaste un bono de asistencia, ¿no? Esas son las incidencias del CARDEX. Esto del CARDEX anteriormente era pues la famosa tarjetita, ¿no? Donde uno llegaba y ¡clac! Checaba y entonces cuando salía al almuerzo y cuando regresaba. Ahora todo lo que es el registro de asistencias, pues incluso se maneja a través de una tecnología mucho más moderna, ¿no? Desde lectores ópticos, en fin. La evaluación de puestos, la determinación de prestaciones, o sea, te voy a pagar, sí, lo que el puesto arrojó en la evaluación, menos las incidencias negativas, más las incidencias favorables, más o menos las prestaciones que hay que calcularte. Digo más o menos porque algunas prestaciones se deducen, como lo que son los fondos de ahorro. El pago de fondo de ahorro es una deducción del salario que al final del año se te entrega y ahí radica la prestación. Pero en el pago de cada quincena o cada semana o como sea, se va descontando. Luego a eso échale pues los descuentos por los impuestos, el IMSS, el impuesto sobre la renta, el IETO, etcétera, etcétera, ¿no? Más toda la información que me manda capacitación. Ahora que veíamos la evaluación de puestos basada en habilidades y competencias, a lo mejor también me mandan del departamento de capacitación de que tú tomaste 2 cursos extras este periodo y por lo tanto te conviene ahí algún tipo de remuneración extra, ¿no? Y los datos de administración de personal, que es a quién le voy a pagar, a los que están, menos los que se fueron, más las altas, más la gente que entró hoy al personal. Este asunto, por ejemplo, del manejo de altas y bajas, lo vamos a ver mucho mejor en el último tema, donde vamos a ver justamente la administración del flujo del personal. Pero es un hecho que este proceso también arroja datos importantes para el cálculo de la nómina. Simplemente porque, por poner un ejemplo, a los que se van, pues hay que pagarles solamente hasta el día que trabajaron, a lo mejor nada más trabajaron hasta el día de la quincena. Y además les vamos a tener que calcular su finiquito, ¿no? Su compensación que la ley marca que se le tiene que dar cuando abandona el trabajo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, todo eso está involucrado en el cálculo de la nómina.
La nómina no es simplemente la calculé y ya, ahora ya con todos los programas y el software que existe es muy fácil, sino que hay que calcularla y hay que validarla, hay que generar reportes que me permitan validar que estamos haciendo bien las cosas y de ahí generar mis recibos, como ustedes ven aquí en la imagen, de hacer los depósitos a los bancos, el pago de todos los demás servicios, generar la póliza para el departamento de contabilidad para que vayan ahí contabilizando los gastos y todos los reportes y acumulados que necesito ir guardando, sobre todo para final del año cuando haga mis balances y todas estas cuestiones, ¿no? Aquí ya estamos introduciendo una serie de conceptos que obviamente salen de lo que incluso por el interés de nuestra carrera tiene que ver, pero sí me interesaba terminar esta parte de sueldos hablando de pues un poquito la visión de todo lo que ya implica la operación de la nómina, de la cual la evaluación de puestos pues es solo una parte. Quizá la parte más importante porque es la que determina el sueldo base, pero que aunado a todos los demás procesos van a desembocar en lo que yo cada quincena, cada semana o cada periodo, como lo haya definido, voy a tener que ir pagando a mi personal. Y es un proceso, pues, evidentemente esencial, por eso ahí debe de haber gente con mucho conocimiento, con mucha experiencia, bien capacitados, con honestidad además, y que entiendan hacia dónde va la empresa en estas posiciones claves de administración de todo lo que son sueldos y salarios. Muy bien, pues con esto terminamos este tema y ya en nuestra siguiente sesión vamos a empezar con un nuevo tema que es el tema de la evaluación del desempeño. Por lo pronto les recuerdo que realicen sus actividades y los invito, o más bien los llamo a que ya realicen ya en este momento su examen parcial, el cual abarca justamente hasta esta sesión. Ya están listos para realizarlo. Si ustedes necesitan trabajar, estudiar, pues háganlo, pero procuren que a la brevedad posible ya realicen su examen parcial. Les agradezco muchísimo su atención y nos vemos aquí en la siguiente sesión. Que estén muy bien.